Y siendo la hora Bond, las 007, empezamos esta entrevista. Es un placer para Diálogos con la Ciencia tener aquí a Marcelino Lastra Muñiz. Ya lo he presentado. Él es presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid y de Puertas Abiertas al Mundo Hispano. Licenciado en Derecho, máster en Dirección y Administración de Empresas, diplomado en Dirección Comercial y Marketing, escritor, articulista, investigador histórico, compositor, y no he dicho antes que él conoce, por motivos profesionales, de muchos países que tienen que ver con nuestra civilización, con esta civilización que podemos llamar hispana, y esto le hizo comprender la necesidad de recomponer esa unidad que hemos perdido. Con él queremos hablar de la importancia de los negocios en español. Buenas noches, don Marcelino. ¿Hola? ¿No te oímos? Hola, hola. Sí, ¿me escuchas? Sí, adelante. Sí. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y encantadísimo de estar en tu programa. Y aquí me tienes a tu entera disposición. Bueno, mío no es, pero bueno, es de todos un poco, de Radio María, de los oyentes y del Señor y de María, ¿no? Yo siempre digo en plan de broma, digo, el día del juicio final seguro que viene Jesús y dice, anda, tú eres el de la radio de mamá, ¿no? O sea que nada, aquí estamos. Oye, antes de entrar un poco en tema, cuéntanos un poco, Dime. porque te he presentado como conocedor por motivos profesionales de los diferentes países de esta civilización que puedes llamar hispana, y te hizo comprender la necesidad de recomponer esa unidad que hemos perdido. Háblanos un poco de esa etapa que te hizo entender esto. Pues mira, esa etapa ha sido trascendental en mi vida porque por motivos profesionales, ¿no? Como tú muy bien has dicho, yo viví 10 años en Argentina y fue una época en la que pude conocer prácticamente todos los países, me quedó alguno, pero prácticamente todos, desde el Río Grande hacia abajo. Y bueno, también Estados Unidos, la parte con más vinculación hispana, si quieres, ¿no? Y ahí me di cuenta, fíjate que yo, bueno, pues siempre he sido razonablemente, digamos, conocedor de la historia y muy inquieto en ese sentido, ¿no? Pero nunca había sido consciente hasta que no estuve al otro lado del charco. O sea, la conciencia me vino cuando estuve allí, ¿no? Entonces allí me di cuenta, pues sí, pero vamos a ver, la hispanidad es una unidad. Es una unidad, o sea, las diferencias que hay son simplemente diferencias de colorido. Es como si a un jardín, por el mero hecho de que tuviese flores de diferentes tamaños y de diferentes especies, consideráramos que ese jardín no tiene una unidad, ¿verdad? Y sin embargo es algo así, ¿no? Y ahí fue donde yo me percaté, ¿no? Entendí muchas cosas, entendí que somos lo mismo, únicamente que a veces, bueno, pues uno come más arepas y otro come más gazpacho, y uno pues le gusta más el asado y a otro le gusta más la paella, pero bueno, la paella se come en todas partes, o sea que ahí no hay ningún problema. Pero en lo profundo, en lo civilizatorio, y fundamentalmente para mí la parte clave en lo que llamamos civilizatorio, precisamente hoy acabo de dar una conferencia hablando de ello, ¿no? Es que nuestra civilización se caracteriza por la forma de ver y entender al otro, al diferente. Es muy interesante eso, ¿no? Precisamente ese concepto de dignidad, que es muy católico, ¿no? Ese concepto de dignidad, aunque incluso algunos no sean ya católicos o no sean conscientes, siga muy arraigado, ¿no? A mí me encanta una frase que utiliza Cervantes en el Quijote, que no es nacida de él, es una frase que se utilizaba en su época y me imagino que seguramente en la Edad Media también, que dice, nadie es más que nadie si más no hace. Es una frase que tiene un trasfondo impresionante, porque por un lado cuando dice nadie es más que nadie, habla de la dignidad como hijo de Dios, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de dignidad, todos somos iguales. Pero al mismo tiempo luego, él dice,
si más no hace. Es decir, aunque todos seamos iguales desde un punto de vista de creación, tú luego tienes que ganarte otra serie de pluses en este mundo en función de lo que hagas por el bien común de los demás. Entonces, si hay alguien que hace más por el bien común, evidentemente será merecedor de una serie de reconocimientos que otros que no lo hagan. Entonces, para mí esa frase es magnífica, ¿sabes? Esa frase es magnífica, ¿no? Sí, sí, desde Y luego. eso nos dice... Sí. Sí, dime, No, perdona. que digo, desde luego es una frase que dice muchas cosas. Y perdona que te he cortado, que no quería, no era mi intención, pensaba que habías terminado de hablar y por eso he hablado yo. No pasa nada. No, esa frase a mí me parece que es un tratado de filosofía, ¿no? O de teología, así que de todo lo que tú quieras, ¿no? Esa frase contiene muchísimas cosas y ahí está precisamente la enorme diferencia que tenemos con otras civilizaciones, ¿no? Ujú. Hoy yo, por ejemplo, en la conferencia que he dado, reivindicaba que el mundo hispano no forma parte de la cultura occidental. Claro, la gente me miraba con cara muy rara porque siempre se repite que somos parte de la cultura occidental. Y yo digo, pero es que cuando se repite eso no se sabe cómo nació la idea de cultura o de civilización occidental. La idea de civilización occidental nace como un componente racista y supremacista de la Ilustración francesa, alemana, inglesa, tratando de justificar después lo que sucedió en África en el siglo XIX, porque entendían que Europa era la cima del desarrollo humano y estaba habilitada para hacer cualquier tipo de barbaridad. Uh-huh. Y como ya se había roto la cristiandad, porque siempre hablamos de lo que nos une en Europa es la cristiandad, pero se nos olvidó que esa cristiandad se rompió en el siglo XVI. Uh-huh. Y entonces esa cristiandad se rompió. A ver si nos enteramos. Y entonces se crean dos tipos de cristiandad, la cristiandad católica y la cristiandad que sale de Lutero, que sale de Calvino y del resto, digamos, de las profesiones protestantes, ¿no? Y no tiene nada que ver. O sea, la cristiandad que se desarrolla a partir de la ruptura de Lutero y de Calvino es una cristiandad que es utilitarista. Ya no es una cristiandad universalista que busca el bien común de todos porque somos hijos de Dios. Es una cristiandad que se hace utilitarista y que todo es válido si es válido para la mayoría. Uh-huh. De ahí que pudiera haber bombardeos con armas atómicas, porque, bueno, aunque mueran 300.000, casualmente católicos, ¿no?, en Japón, no pasa nada porque esto va a ser bueno para la mayoría, ¿no? Eso de que con el asunto de la mayoría nos legitimamos para acabar con aquellos que no nos interesen o no nos gusten, ¿no? Acabamos con los indios en Estados Unidos, acabamos con los aborígenes en Australia, ¿me entiendes, no? Sí, sí. Entonces, la diferencia, no formamos parte de la civilización occidental. La hispanidad es una civilización por sí misma. Uh-huh. Fíjate, y ya si me permite, si termino 2 minutos, que cuando uno analiza por qué esta gente, por ejemplo, para el mundo de la América española, ¿no?, los pensadores de la Ilustración, pues Rousseau, Voltaire, Kant, inclusive, para ellos, esta gente forman parte de un occidente inacabado, es decir, como si fuera un fetito. ¿Por qué? Porque para ellos, el que ellos tengan más acusada la mezcla entre indios, entre africanos, con españoles, asiáticos, eso en vez de ser un plus, es algo negativo. ¿Entiendes? Sí. Es terrible, ¿sabes? Tú hablas mucho, Marcelino,
de recomponer la unidad perdida. Yo una reflexión que he hecho siempre, además yo que soy catalán y hay gente que quiere todavía romper más esa unidad, siempre que en España se ha roto un poquito la unidad, hemos ido a peor. O sea, todos, o sea, los que la han roto, los que no la quieren romper, todos hemos ido a peor. Eso ha ocurrido en cada vez que se ha roto la unidad de España. Es como si esa ruptura de la unidad realmente la quisiesen nuestros enemigos y somos tan tontos que la apoyamos nosotros, esa ruptura de la unidad. No sé si quieres hacerme algún comentario antes de que entremos en el tema en sí, que es la importancia de los negocios en español. Pues fíjate, evidentemente los que defienden la fragmentación no se han enterado que la unidad hace la fuerza. Nunca en la vida la desunión hizo la fuerza, jamás. Entonces es evidente que cuando tú te fragmentas pierdes poder, porque el poder necesita que haya una masa crítica y que haya una cantidad importante de gente detrás de ese ejercicio del poder. Cuando se es más pequeño, el poder disminuye. Eso simplemente por una cuestión de, ¿qué te diría yo?, ¿no? Si quieres, numérica, ¿no?, de sentido común. Pero es que además, claro, ¿qué es el poder? Hablando, por ejemplo, de un aspecto político, ¿no?, porque cuando nos va mal es que políticamente nos va mal. El poder es la capacidad que tiene, o sea, el poderoso sabe que él puede hacer lo que quiera para defender sus intereses independientemente de la ley y de las instituciones. Eso es una característica del poder. Y además el poder sabe que el poder no se gana simplemente siguiendo los caminos, digamos, establecidos, sino que el poder se gana porque uno, o sea, se hace con él, por el medio que sea. Y entonces, claro, eso es lo que ha sucedido siempre que nos hemos fragmentado, ¿no? Y evidentemente la fragmentación solamente favorece al mundo que decidió que el poder, en el sentido más abyecto de la palabra, porque si el poder se utiliza bien, bienvenido sea, pero el poder en el sentido más abyecto y el dinero son los únicos elementos que merecen la pena en esta vida. Es decir, se olvidan de todo lo trascendente. Solamente piensan en lo utilitario. Y desafortunadamente hay muchos, ¿cómo diría yo?, traidorzuelos que ante la llamada de lo utilitario se dejan llevar porque siempre hay prebendas, siempre hay dinero bajo cuerda, hay un montón de cuestiones, digamos, que nos corrompen, ¿no? Y entonces eso que corrompe precisamente es para buscar aliados dentro de la unidad. Por eso, desafortunadamente, los traidores que suele haber dentro de la unidad, en este caso la unidad hispana en su día, ahora la unidad española, esta gente que quiere romper necesita los traidores de dentro. Y hoy queríamos hablar de la importancia de los negocios en español. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Existe una economía a fecha de hoy, siglo XXI, en español o eso es algo del pasado? No, si es una economía en español y además tiene una cosa, la economía en español es una de las economías que van a ser claves en un futuro inmediato. O sea, no te voy a decir a largo plazo, no, porque hoy en día las cosas van a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que los poderes claramente establecidos, hoy, el mundo anglosajón está en declive, no tiene solución, hagan lo que hagan, está en declive. Y está en declive porque además no les queda otra. La cantidad de errores que han cometido es de tal magnitud que su imperio, digamos, va a ser muy corto. Entonces, están en declive. China, que está emergente, China evidentemente seguirá subiendo, seguirá teniendo más poder económico y poder cultural, pero China ya tiene un nivel que es muy, muy elevado. Entonces, China seguirá creciendo, a lo mismo que podrá crecer la India, a lo mismo que podrá crecer otros países, pero la que realmente tiene un potencial de crecimiento impresionante
es la hispanidad, Ujú. pero de todas, todas. Y cuando hablo de hispanidad, aquí también incluyo al mundo de habla portuguesa. Uno de los grandes poderes, si nos articulamos bien de ya poco tiempo, es lo que ahora mismo se llama la iberofonía, ¿no? Que serían los países de habla española y habla portuguesa, ¿no? Que entre todos nos juntamos casi 900 millones de habitantes, y si incluimos Filipinas, y pues estaríamos en cerca de 1.000 millones de habitantes, ojo, ¿eh? Ujú. 1.000 millones de habitantes son muchos habitantes. Y ahí dentro hay un talento impresionante, talento que le cuesta trabajo emerger, precisamente porque aquellos que están en declive hacen todo lo habido y por haber para que eso no emerja, solamente emerja si tú emigras, si te vas a Washington, o te vas a Nueva York, o te vas a otro sitio, ¿me entiendes? Si emigras, entonces allí sí, pero no te puedes desarrollar adecuadamente en tu país, ¿no? Bueno, y hablando un poco de estos negocios en español, o de esta economía, como se quiera decir, los empresarios hoy en día del siglo XXI, ¿son Sí. conscientes de la importancia de la lengua? Ya el español, tú has sumado el portugués a la hora de hacer negocios. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que no lo son, no lo son. Y no lo son precisamente porque hay una palabra que yo creo que lo definen, ¿no? Que es bastante reciente, es un neologismo, que es el cosmopaletismo, ¿no? Es esta gente que presume de que ha estudiado inglés en Irlanda o en Estados Unidos porque lo mandaron de pequeñito o de joven a estudiar allí, y casi como que tienen que presumir a todas horas de que aprendieron inglés, ¿no? Y han hecho el inglés casi como una herramienta de reivindicación personal, y se olvidan lo que son. Y se olvida lo que son. Entonces te encuentras, mira, yo el otro día, por ejemplo, yo vivo en Asturias, ¿no? Pero hace poco vine a Madrid, estuve viendo a unos amigos empresarios, y una de las empresas de ellos que visité su central, que está además en el barrio Salamanca de Madrid, y cuando entré, hacía tiempo que no les veía, me quedé sorprendido. Me encuentro que la empresa dentro está lleno de mensajes en inglés, incluso para sus empleados, ¿no? Y yo, claro, hablando con él en confianza, le pregunté, ¿pero por qué haces esto? ¿Por qué tienes todos los mensajes en inglés? Y entonces el hombre se quedó, bueno, es que tengo muchos clientes que no son españoles. Y digo, ¿y qué tiene eso que ver? Y entonces él, en un acto de que le honra, se quedó un poco parado y me dijo, Marce, ¿sabes que tienes razón? Y entonces me dice, y además yo soy el responsable porque yo fui el que insistí. ¿Y por qué insistí? Y entonces me dice, pues te juro que no lo sé. Me he dejado arrastrar, no sé por qué. Me dijo él mismo, ¿no? Y entonces ya hablando con él, tomando algo más tranquilamente, me dijo, fíjate, yo esto lo heredé de mi familia, ¿no? Y cuando mi padre, que era ingeniero de caminos, hacía negocio, hacía obras en muchísimos lugares de Europa, y cuando venían alemanes, franceses, a sus oficinas aquí a Madrid, en aquel entonces los alemanes, los franceses, hacían un esfuerzo por hablar español. Se hacían un esfuerzo, ¿no? Y me hablaba de hace 40 años, 50 años, ¿no? Dice, ahora, cuando aquí me viene a ver gente del resto de Europa, no solamente no hacen ningún esfuerzo por hablar español, sino que cuando alguno de mis empleados no habla con un nivel de inglés que ellos consideran razonable, se enfadan y me lo dicen. ¿Entiendes, no? Sí, Es sí. decir, Es algo es tremendo. Ujú. No, pero es que esto sucede, yo lo vivo continuamente. O sea, cuando nos dicen que cada vez hablaban español, hasta un punto. O sea, el español, mira, por ejemplo, en Asia, te pongo el ejemplo de Asia, que lo tengo muy estudiado. En Asia, la demanda de español es muy grande,
pero es muy grande en los estudios secundarios. Ujú. ¿Y por qué es grande en los estudios secundarios? Porque en Asia la música cantada en español tiene un éxito brutal. Es la música que está de moda, lleva varios años de moda. Tú vas a Corea del Sur y te encuentras que en los grandes almacenes te ponen música de David Bisbal, Ujú. por ponerte un ejemplo, ¿no? Te digo David Bisbal como te digo otros autores hispanoamericanos o de lo que fuera, ¿no? Está tremendamente de moda. Y entonces la gente joven, la gente de secundaria, quieren entender las letras. Y entonces por eso se demandan español. ¿Qué sucede? Cuando llegan a la universidad ya no siguen aprendiendo español. ¿Por qué? Pues porque son prácticos. Y dicen, vamos a ver, para yo hacer negocios en español necesito hablar con 21 países distintos. Ujú. ¿Entiendes? Sí. Eso es muy complicado. Entonces me es más fácil seguir profundizando en inglés porque simplemente voy a Estados Unidos y hablo tengo un mercado de 350 millones de habitantes. Para llegar a 350 millones de habitantes en español tengo que sumar pues el 70% de la población hispanohablante, ¿no? Ahí fíjate Cada si uno en es. un país con unas leyes, con una normativa, y claro, eso es un lío. Ahí está, todo es un lío, es un follón. Y entonces dicen, déjalo. Lo que aprendí cuando iba al colegio, bueno, aprendido está, pero no voy a profundizar más. De esto no se habla. Fíjate si es importante la unidad. Fíjate si es importante que hubiera acuerdos de cámaras de comercio para que a la hora de hacer negocios esta gente no necesitara dirigirse a 21 instituciones distintas. Hoy has dado, ¿Sabes? sí, hoy has dado una charla que nos has contado algunas cosas y bueno, te estamos entrevistando. Luego, si quieres, nos cuentas un poquillo sobre la charla. Yo he dado un curso de inteligencia artificial y yo me pregunto una cosa. Es algo curioso, mire, lo pueden encontrar en clubdomotica.es, que es una de las webs que creo yo. El último vídeo que he colocado, si ustedes ponen en la red social el último vídeo y tal, es sobre cómo se ha enseñado la inteligencia artificial. Y curiosamente, la inteligencia artificial aprendió a hablar idiomas sin que nadie se lo enseñase. ¿Nos ayudará la inteligencia artificial o no nos ayudará? Y acabaremos cada uno hablando una cosa distinta y entendiéndonos gracias a un aparato, pero en el fondo no nos estamos hablando, sino que estamos hablando a través de aparatos. Madre mía, estás tocando un asunto de una Claro, importancia trascendental. sí. Y, Trascendental. aunque es muy difícil, porque predecir el futuro es muy difícil. Es muy difícil. A ver, hasta donde sabemos, ¿no? La Academia de la Lengua está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Para manejar ese aspecto dentro de lo que pueda manejar. Dentro de lo que pueda manejar. Pero evidentemente yo no sabría qué decirte, la verdad. Yo lo que sí sé es la inversión que están haciendo las grandes tecnológicas de Estados Unidos para controlar la lengua española. Eso sí lo sé. O sea, lo que son Google y compañía están haciendo, están contratando a lingüistas de primerísimo nivel. Tratan de controlar el español. Y eso me preocupa mucho. En parte me preocupa, o sea, por una parte no, porque bueno, si llevan gente que realmente sabe, vale. Pero por otro lado me preocupa mucho porque ellos van a tener las herramientas de cómo te diría yo. Claro, es que los contenidos que ellos hacen, claro, es que tienen el poder, caray, es que tienen totalmente el poder, porque los contenidos, o sea, cuando tú preguntas o tú trabajas con la inteligencia artificial, los contenidos en los que se basan están creados en inglés, independientemente de que luego pueda haber traducciones al español. Pero gran parte de ellos proceden del inglés. Ahí hay una labor impresionante donde hay que entrar, porque si no entramos ahí, o sea, de aquí a nada, en el futuro va a haber dos megalenguas que van a ser el inglés y el español. Habrá una tercera que será el chino mandarín, pero el chino mandarín posiblemente quedará restringido
a un territorio muy determinado, aunque lo hable mucha gente. Ujú. Pero la lucha entre el inglés y el español va a ser brutal, y desafortunadamente partimos con mucha desventaja. Partimos con mucha desventaja porque aquí mismo, en nuestro propio país, en el centro del español, que tendría que ser España, nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado constantemente y no paramos. Somos la bomba. O sea que... No, claro, claro, sí, 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 sí. O sea, nosotros tenemos problemas por arriba y por abajo. Por abajo, con las lenguas autonómicas, con algunas de ellas sobremanera. Y por arriba con el inglés. ¿Y dónde está el problema? Que hay lugares de España, como es Madrid, por ejemplo, donde no hay lengua autonómica que reivindicar. Sin embargo, la gente bien pensante de Madrid son absolutamente anglófilos. Ujú. Y esa anglofilia les lleva a considerar casi al inglés como una lengua propia. Y eso es un enorme problema. ¿Por qué? Porque al principio fue la palabra, y no es que lo diga la Biblia, es que hoy en día científicamente se dice no, la palabra queda al pensamiento y no al revés. Lo que pasa es que según vas creando el pensamiento a su vez retroalimenta la palabra, y luego la palabra alimenta el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú hablas en una lengua, piensas distinto que si hablas en otra lengua. Ujú. Desde un punto de vista absolutamente técnico, el español, según los grandes lingüistas, es un asunto que me interesa mucho, como se podrá ver, consideran que el español es la lengua mejor dotada prácticamente para todo. Mejor, es una lengua que tiene una estructura impresionante. ¿Qué pasa? Que cada vez que abandonamos la estructura incluso gramatical del español, no solamente palabras, no hablo de vocabulario, hablo de estructura a la hora de hablar, ¿no? E incluso manejo de los verbos, lo que estamos generando es un pensamiento distinto, una manera de pensar diferente. Y por desgracia, esa manera de pensar cada vez se parece más a la del mundo anglosajón. Y esto no es estar en contra de nadie que haya nacido en el mundo anglosajón, no. Simplemente es que su manera de estructurar las cosas es diferente a la nuestra. Ujú. Es que es diferente. Y entonces es una barbaridad perder esta, ¿cómo diría yo?, esta mina de oro tan extraordinaria que tenemos, que es la lengua española. O sea, es una verdadera mina de oro. El problema está que luego tenemos a los políticos, que la verdad que pareciera que son, no sé cómo calificarlos, mejor me voy a callar, Mejor. cuando te dicen que que la lengua es simplemente una herramienta de comunicación, no entienden nada. No es simplemente una herramienta de comunicación. Es una herramienta de construcción mental Es que, desde un punto de vista, claro. claro, es que antiguamente los políticos tienen una formación que ahora no se tiene y a veces se inventa, y porque, claro, sin formación, pues uno habla de cosas que no sabe. Y si no sabe, no sabe. Hay que ser humilde. Claro, pero, ¿me entiendes? ¿No? Dicen unas cosas cuando dicen, no, es que al fin y al cabo la lengua es una herramienta de comunicación, que no, hombre, que no. Que es mucho más que eso. Pues yo creo que Es mucho más que eso. yo creo que podemos abrir el micrófono a nuestros oyentes para que puedan participar ahora en directo en el programa. Si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos. ¿A qué teléfono? Al 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tienen a la mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Les recuerdo que estamos entrevistando a Marcelino Lastra Muñiz. Él es presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid y de Puertas Abiertas al Mundo Hispano. Tenemos ya un par de llamadas y vamos a ir atendiéndolas aquí un poquito por orden. Damos paso a la primera. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Hola? Si no nos saluda... Bueno, ¿Hola? buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Me llamo Almudena.
Buenas Y noches, soy una de las almudenas que siempre te saluda por WhatsApp. Pues abrazo fuerte, Almudena. Adelante, el micrófono es tuyo. Me apasiona la cuestión del lenguaje. Se hizo palabra. Para seguir, el padre de la mentira es el demonio. Llevamos más de 50 años con un declive total en las leyes de educación. El español no cuenta para nada, todas las tiendas en inglés, todos los carteles en inglés, y soy trilingüe. O sea, sueño en inglés o en francés, según me pete. Entonces, dicen que para ser de otra lengua necesita, o sea, rezar, soñar, contar, y no me acuerdo cuál es la otra cosa. Cálculo mental y esas cosas. Entonces, yo soy trilingüe en español, inglés y francés. Y solo hablo español. Cuando estoy con gente angloparlante, hablo. Pero en ningún país ves que todos los carteles, los anuncios, incluso en las farmacias, ¿ah? Todo en inglés, pero que nos hemos creído. Las leyes de educación cero, el valor del español, no solo como lengua, sino como persona. Seguimos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado, nos seguimos tragando la leyenda negra, que incluso en las historias de Franco copiábamos los libros ingleses y los franceses. Es increíble. Y yo tengo amigos de todos los países, blancos, negros y orientales. Entonces, la riqueza de la lengua, además, la lengua estructura el cerebro. Porque cuando empiezas a hablar en inglés, es que ellos ponen el adjetivo al revés, y ellos pensarán, los que lo ponen al revés son los españoles. Es que esto que ha dicho este señor no es solamente comunicación, es muchísimo más, y no nos damos cuenta de toda la manipulación, de toda la historia. La Academia de la Lengua no está haciendo ningún Tenemos esfuerzo. que dar paso a más llamadas, que tenemos la centralita colapsada ahora mismo. Vale, pues adiós, gracias. Gracias a usted. Bueno, pues responderemos a lo mejor, Marcelino, si le parece bien, a varias llamadas a la vez, dentro de un ratito. Sí, me parece perfecto, me parece perfecto. Bueno, pues vamos a dar paso a Susana. Adelante, Susana, el micrófono es suyo. Sí, mire, le quería decir que esto que está diciendo el señor Marcelino, que es interesantísimo. Que antes, cuando estudiaba yo entonces COU, decían que había una estructura profunda y una superficial también de la lengua. Cómo lo expresamos y luego la estructura profunda y la estructura superficial. Y luego, pues todo lo que ha dicho la señora Bosa del ángulo, que nos lo están metiendo por todo constantemente, en todos los sitios, en ordenadores, en todo, pues también. Pero esto de la estructura, que me ha parecido interesantísimo, y enhorabuena, gracias. La estructura del pensamiento. Pues muchas gracias, Susana. Abrazo fuerte, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a dar paso a Alicia, que me parece que está en Asturias, que se lo oía un poquito regular. Adelante, Alicia, el micrófono. Hola. Bueno, mire, buenas noches. Yo es para felicitar el programa y para decir, a ver si se puede decir, que reza la gente un Padre Nuestro al día al Señor y a Jesús, porque una vez que se reza a Dios, se reza a Jesús, y una Ave María para ellos, para el que quieran. Pero yo era para felicitarles por el programa. Pues muchísimas gracias, Alicia. Vale, pues gracias. Abrazo muy fuerte. Igual. Y vamos a dar paso a alguien que nos llama desde Puchena. Adelante, el micrófono es suyo. Buenas noches. Buenas noches. Felicitar el programa que están haciendo, y también nombro a José Carlos, a Carlos de Alborea, que va camino de Granada, y que me gusta mucho el programa. Y a todos vosotros, ¿eh? Pues nada, pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a Puchena. De la provincia de Almería. Abrazo fuerte a toda Almería, entonces. Llamo del pueblo de Puchena. Sí. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Venga, un abrazo. Buenas noches. Y damos paso a Mauro, que nos llama desde la isla de La Palma, si no me equivoco. Sí, exactamente. Buenas noches, Javier Ángel, Marcelino Lastra. Interesante decir que el inglés, al determinarse como idioma comercial, pues abarca el mundo, ¿no? La verdad que 1.000 millones son muchos, pero hay una diferencia en unidad de lo anglosajón y de poder también ante la desunión que yo veo en
en lo hispano. ¿Cuál sería la solución? Le pido, si la tiene, a Marcelino Lastra, para que este pulso que tiene lo anglo con lo hispano, pues fructifique. Pues, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Muy buena pregunta y ahora le responderemos, pero vamos a dar paso a una oyente que ya ha llamado, que se le ha quedado una cosa en el tintero que quería comentarnos. Adelante, el micrófono es suyo. ¿Hola? Pues hemos perdido esa llamada. Bueno, pues, don Marcelino, ¿qué le decimos a estos oyentes con todo lo que nos han ido comentando? Pues mira, voy a empezar por el final, ¿no? Por esa pregunta que hacía el radio oyente de La Palma, ¿no? A ver, estamos en una situación muy delicada, pero al mismo tiempo muy esperanzadora. Primero porque no es que la esperanza sea lo último que se pierda, es que un católico no puede perder la esperanza. Entonces estamos ahí en la lucha. Y la lucha, os puedo asegurar que se está dando. Hay instituciones dentro de España que están haciendo una labor ingente. La voy a mencionar, es una institución que trabaja en silencio, sin armar ruido, pero que poco a poco está tejiendo una red impresionante. Esta institución se llama FUNIVER, es la Fundación Universitaria Iberoamericana. FUNIVER ha creado diferentes universidades en el mundo iberófono, donde las dos lenguas que se utilizan es el español y el portugués. El español y el portugués son comprensibles mutuamente en un 80%. Los portugueses o la portuguesa nos entienden mejor a los hispanohablantes que nosotros a ellos, porque ellos tienen unas cuestiones fonéticas que a nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Ahora bien, si a los niños les enseñáramos durante 3 meses, 3-4 meses, esas diferencias, los niños entenderían perfectamente portugués al cabo de 3-4 meses, porque es impresionantemente parecido. Entonces hay que procurar que esa intercomprensión, estimularla para precisamente ir a esa gran unidad que implicaría la suma de los hispanohablantes y los lusohablantes. Dentro de poco, el día 12 de octubre, saldrá el primer medio de comunicación escrito, que aunque sea digital, va a tener, yo creo, un impacto enorme. Es el primer medio de comunicación que saldrá en español y en portugués. Y además, todos los días, imaginaros el esfuerzo que supone eso, todos los días saldrán noticias de todos los países de habla hispana y portuguesa, todos los días, excepto 2 territorios, pero fijaros cuáles son. Guinea-Bissau, ojo, y Guam, porque también van a salir noticias de Guam. No nos hemos olvidado de Guam. Y tanto de Guinea-Bissau como Guam serán 3 días a la semana. Hace poco, al Círculo Cultural Hispanista de Madrid, nos llegó información de una asociación hispanista de Guam. Nos quedamos alucinados. ¿Hay alguien hispanista en Guam? Pues sí, la hay. Entonces nos contaban que todavía en la isla de Guam se dan misas en español y que en la isla de Guam hay servicios de atención médica que se dan en español, los públicos que se dan en español. Es de verdad que a veces hay milagros, ¿no? De verdad os lo digo, ¿no? Entonces, se está trabajando, se está creando ¿cómo diría yo? Se está creando un ámbito académico, un ámbito de medios de comunicación, otra serie de cuestiones de manera silenciosa, pero se está haciendo. Y yo creo que en un plazo muy corto, se empezarán a ver los frutos. Estos frutos no van a surgir de las oligarquías, que es como yo las llamo. Llamarlas élites me parece demasiado educado. Estos son literalmente oligarquías, ¿no? Y las oligarquías, como dice un miembro de la Junta Directiva de la otra asociación que presido, de Puertas Abiertas al Mundo Hispano,
uruguaya, una extraordinaria historiadora uruguaya, Mónica Nicoliello. Ella siempre habla que el gran problema que tenemos es el pacto oligárquico que existe en todo el mundo hispano en los últimos 2 siglos. Cuando digo todo, incluye también a España, ¿no? Y ese pacto oligárquico es como un pacto de hierro. Y ese pacto oligárquico se estableció precisamente con el mundo anglosajón. Lo que sucede con el inglés. En España, la primera señora que habló, evidentemente ella se da cuenta, como me doy cuenta yo y como nos damos cuenta todos aquellos que abrimos los ojos. Lo que sucede que el lavado de cerebro de tal magnitud que nos han llegado a convencer prácticamente que es que el inglés es una lengua nuestra. Es que es tremendo. ¿Me entiendes? Entonces lo estamos normalizando, que es lo que buscan, que se normalice. Y claro, esa normalización lleva a ese cambio de forma de pensar. Bueno, pues yo creo que nos queda muy poquito tiempo. Yo creo que deberíamos ir terminando la entrevista. No sé si queda algo en el tintero. Y recuerdo, antes de despedirnos, que estamos entrevistando a Marcelino Lastra Muñiz. Con él estamos hablando de la importancia de los negocios en español. Él es presidente del Círculo Cultural Hispanista de Madrid y de Puertas Abiertas al Mundo Hispano. Licenciado en Derecho, máster en Dirección y Administración de Empresas, diplomado en Dirección Comercial y Marketing, escritor, articulista, investigador histórico, compositor, muchas cosas. Bueno, don Marcelino, ¿cómo terminamos esta entrevista? Pues si se ha quedado algo importante en el tintero, o un poco una conclusión, o un poco un resumen, lo que considero oportuno. Pues mira, si me permites, yo sé que en estos programas de Radio María no se hace publicidad, no quiero hacer publicidad, pero sí lo invento de una manera también de esfuerzo de las asociaciones hispanistas, ¿no? En este caso, las que presido, ¿no? En el mes de noviembre, desde el 2 al 9 de noviembre, haremos unas jornadas de formación en Madrid dirigida a emprendedores, pequeños empresarios del mundo hispano, donde les vamos a explicar la importancia de hacer los negocios en español y la importancia de que se tenga conciencia precisamente de eso. Porque hay una cosa que no se dan cuenta, es que cuando tú reivindicas lo tuyo, el otro te respeta. Cuando tú no reivindicas lo tuyo, el otro no te respeta, el otro te utiliza. Y eso es algo que se da en todos los ámbitos. Y mi humilde experiencia es esa. Mira, yo recuerdo hace unos años, ¿no? Yo estaba ya tan harto de escuchar determinadas cosas legendarias a veces, cuando me tocaba negociar con alemanes, con estadounidenses, que llegó un momento, yo desde el momento que empecé a negociar como jefe, digamos, de delegación, después de vivir las experiencias como miembro de una delegación negociadora, pero sin ser yo el jefe de esa delegación, me di cuenta que no había que aceptar el inglés como lengua de negociación. Eso era un acto estratégico para posicionarte mejor a la hora de negociar. Y entonces yo dije, no, yo no negocio en inglés. Me miraban como si fuera un bicho raro, pero usted que dice que no, que no negocio en inglés, que era un traductor. Y bueno, el traductor, si se equivocaba, yo le corregía, pero yo negociaba en español. Y te puedo asegurar, a la audiencia, que aquello mejoró los resultados de las negociaciones. Simplemente porque dijiste, no, yo pongo mis límites. Desafortunadamente, como comentaba al principio, yo tengo muchos amigos, como todos, ¿no? Muchos conocidos, que la mayor obsesión es que su hijo hablara inglés mejor que nadie, o sea, más que otra cosa, más que supiese historia de España, o que incluso fuera una buena persona, aunque fuera un sinvergüenza, pero se hablaba inglés muy bien. ¡Ay, qué sinvergüenza tan listo tengo!, ¿no? Hemos llegado a un nivel a veces de estupidez impresionante, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo aunque a mucha gente le siente mal, aunque a alguna gente te mire de reojo, te mire de medio lado, hay que decirlo. Entonces, estas jornadas que vamos a hacer del 2 al 9
de noviembre precisamente es para capacitar, para ayudar evidentemente a hacer negocios a los emprendedores, ¿no?, del mundo hispano, pero también para que tomen conciencia de lo que son y de la civilización a la que pertenecen. Pues muchísimas gracias, don Marcelino. Tenemos ya que terminar la entrevista. Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos dedicado su tiempo, que además está ahora de conferencias que están teniendo lugar estos días y le hemos pillado un poco así, sabiendo que está usted ocupado. Un verdadero placer, por favor. Un fuerte abrazo a ti, a toda la audiencia y de verdad a vuestra entera disposición. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.